Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera parte del curso de trading. En el video anterior estuvimos hablando de manera detallada sobre los mercados, los perfiles de inversor y los estilos de trading. Si no pudieron ver ese video, se los dejo abajo en la descripción o los mensajes fijados. Hoy vamos a estar hablando sobre tres temas muy importantes que son gestión de riesgo, plan de trading y gestión de capital, para que puedan aprender a manejar su cuenta de la mejor manera posible y así puedan evitar cualquier tipo de pérdida. Antes de empezar, quiero que entiendan que estos primeros videos pueden resultar un poco aburridos para muchos porque es muy teórico y técnico, pero créanme que es muy importante que sepan todo lo necesario antes de entrar al mercado real, porque muchas veces no saber algo, por más pequeño que sea, les puede traer una pérdida bastante grande. Por eso es muy importante que presten mucha atención, que miren los videos hasta el final para que no se pierdan nada de la información y por supuesto tengan toda la información completa. Igualmente, cualquier duda que ustedes tengan siempre me lo pueden dejar en los comentarios para que les responda lo antes posible. Ya habiendo aclarado todos estos temas, vamos a empezar primero con gestión de riesgo. La gestión de riesgo en el trading es un conjunto de estrategias y herramientas que utilizan la mayoría de los traders para minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Esto no se trata de cuánto pueden ganar, sino de cuánto pueden perder sin comprometer la vida útil o la integridad de la cuenta. Existen varias herramientas que pueden utilizar para gestionar el riesgo, como por ejemplo el Stop Loss, que es una herramienta que van a encontrar dentro de su panel de trading o en cada una de las operaciones que tengan abierta. Esto se puede usar para definir hasta qué punto ustedes están dispuestos a perder en una operación. Esta herramienta, una vez que está bien configurada, sirve principalmente para detener las pérdidas en un punto específico que ustedes ya eligieron previamente, evitando que esas pérdidas se conviertan en una pérdida mucho más grande. Hay muchas formas de utilizar y configurar el Stop Loss para evitar grandes pérdidas y gestionar bien el riesgo de la cuenta. La más común es definir el tamaño de Stop Loss adecuado, es decir, que el stock no esté ni muy cerca ni muy lejos de su punto de entrada. Si es muy amplio, el riesgo de pérdida puede incrementar demasiado, y si es muy chico, puede aumentar el riesgo de pérdidas repetidas porque no dejan espacio o margen para que el mercado se pueda mover. Esto, por supuesto, empeora aún más si utilizan mucho apalancamiento o si operan mercados que son muy volátiles, como por ejemplo el mercado de las criptomonedas. También pueden mover de manera manual el Stop Loss o editarlo en cualquier momento para evitar o reducir las pérdidas en caso de que el mercado retroceda rápidamente. Igualmente, verifiquen su porcentaje de pérdida de manera manual, por lo menos de vez en cuando. Más que nada porque las herramientas de trading no son 100% efectivas, o sea, pueden fallar en cualquier momento y más cuando hay muchísima volatilidad. Por eso es muy importante que verifiquen estas herramientas, más que nada para que no le traiga consecuencias de pérdidas muy grandes después en caso de cualquier falla. Como segundo, pueden usar una herramienta de protección de ganancias que puede ser un trading stock, que es un stock dinámico que se mueve con el precio. En caso de que el mercado caiga rápidamente y toque el stock, se cierra la operación automáticamente, más que nada para proteger lo que ustedes ganaron y evitar que esa operación que estaba en ganancia entre en pérdida. Como tercero, pueden usar un apalancamiento moderado, que puede ser ni muy alto ni muy bajo. El apalancamiento es una herramienta muy importante que lo pueden usar para multiplicar el capital, pero a su vez también están aumentando el riesgo. Por eso es muy importante que no utilicen apalancamiento demasiado altos, porque en cualquier pequeño movimiento que haga el mercado pueden ser liquidados y perder gran parte de su capital. Por eso es muy recomendable que si ustedes recién están empezando, siempre utilicen apalancamiento entre 3 y 5x como máximo, más que nada para reducir el riesgo y evitar cualquier tipo de pérdida de capital. Como cuarto y último, pueden utilizar diferentes porcentajes del capital total de la cuenta para abrir por operación. Por ejemplo, pueden usar entre 1 y 5% del capital total por cada operación que ustedes abren. Pueden usar un poquito más o un poquito menos, eso también va a depender de mucho del capital que tengan para reducir el nivel de riesgo. Por ejemplo, si utilizan 5% del capital por operación, eso le daría margen de poder perder hasta 10 veces consecutivas, por ejemplo, y aún así perderían solamente el 50% del capital. Si usan el 2%, pueden perder hasta 25 veces consecutivas y aún así tendrían el 50% de la cuenta todavía disponible. Eso más que nada para que se den una idea de lo importante que es aprender a gestionar bien su capital. Luego tenemos plan de trading, que es algo muy importante porque son básicamente las reglas que tenemos que cumplir de acuerdo a cada situación que vayamos pasando día a día en nuestras operaciones de trading. Como por ejemplo, tenemos como primera regla nunca sobreoperar, es decir, no abrir más de 10 operaciones en simultáneo sin haber cerrado alguna antes.
y mucho menos si todas esas operaciones representan más del 40% del total de nuestra cuenta, porque en caso de ser así, si el mercado se nos mueve en contra, perderíamos una gran parte de nuestra cuenta y esto afectaría muchísimo, más que nada si ustedes son traders principiantes. Lo segundo es establecer límites de pérdida diario. Esto consiste en dejar de operar al menos durante un día en el caso de que tengamos varias pérdidas consecutivas y todas en el mismo día. La mejor opción es obviamente dejar de operar, revisar qué está pasando en el mercado, por qué tuvimos esa pérdida, y una vez que encontremos la solución o la respuesta, recién ahí podemos comenzar a operar, o ese día o al día siguiente, más que nada para no tomar decisiones solamente por impulso. Y lo tercero y muy importante del plan de trading es que siempre operen con criptomonedas o activos que ya sean conocidos, por lo menos las que estén dentro del top 20, para que de alguna manera ustedes ya tengan un poco de garantía de que esa criptomoneda o ese activo no vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Esto para que simplemente operen de manera mucho más segura que el resto de las criptomonedas o activos que recién se lanzan al mercado. Para poder reforzar su plan de trading y gestión de riesgo necesitan sí o sí una buena gestión de capital, que es básicamente la forma en la que ustedes van a administrar de manera general el saldo que tengan en su cuenta de trading, para saber qué hacer con las ganancias y cómo gestionar el capital en caso de pérdidas. El plan de trading involucra muchas cosas que son muy importantes, como por ejemplo el uso de una estrategia clara, que ya hayan probado previamente en una cuenta demo y que se ajuste al capital disponible que ustedes tengan para que en caso de una pérdida no afecte demasiado a su capital. También deben administrar correctamente las herramientas y los indicadores para tratar de sacarle el mayor rendimiento posible a su cuenta, utilizando también análisis técnico y análisis fundamental para reducir el margen de error a la hora de entrar o salir del mercado. Y por supuesto también operar en un mercado donde puedan establecer un estilo de trading y un perfil de inversor acorde al capital que ustedes tengan en la cuenta y el nivel de riesgo que quieran correr, ya que la gestión de capital correcta siempre hace o ayuda a que la cuenta sea mucho más rentable a mediano y largo plazo. Y por último pueden aplicar como gestión de capital la reducción de pago de comisiones, que es algo que les puede ayudar muchísimo a reducir los costos operativos a mediano y largo plazo. Mientras más capital utilicen, mejor ahorro van a poder conseguir en el pago de las comisiones. Esto se puede aplicar de muchas formas. La más común es simplemente comprando la criptomoneda oficial del exchange o la plataforma que utilicen para hacer trading y tenerla disponible para pagar las comisiones. De esta manera se van a ahorrar entre un 10 y un 20%, que es un ahorro bastante importante a mediano y largo plazo. Y la segunda forma tiene que ver con la manera en que ustedes se registran en el exchange o broker. Siempre deben hacerlo a través de un link que tenga ciertos beneficios, más que nada para conseguir descuentos en comisiones, sumado por supuesto a cualquier otro beneficio que puedan conseguir solamente por registrarse. Esta es una de las mejores opciones porque es la manera en la cual se puede conseguir el mayor ahorro posible en el pago de comisiones, que es algo muy importante a mediano y largo plazo. En la descripción les voy a dejar todas las plataformas que van a necesitar a lo largo del curso de trading y por supuesto con los mejores beneficios para que ustedes puedan registrarse en caso de que quieran. Para aplicar correctamente un plan de trading, gestión de riesgo y gestión de capital van a poder mejorar muchísimo su relación de riesgo-beneficio, es decir, siempre ganar más de lo que pierden, que aplicando por supuesto estas técnicas correctamente a largo o mediano plazo van a poder lograr ser rentables, que es algo muy importante más que nada si ustedes son principiantes. Como siempre en la descripción les dejo más videos que complementan todo lo que hablamos en este capítulo de trading con la mayor información posible. En el próximo video vamos a estar hablando sobre los conceptos y términos más usados en el trading para que a la hora de estar frente al gráfico entiendan qué significa cada cosa, para qué sirve y cómo funciona. Si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios o también pueden unirse al grupo de Telegram para participar gratis de eventos o sorteos. Si les gustó el video dejen un like, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no están suscritos y compartan para que les llegue a muchas más personas que quieran aprender sobre trading. Muchísimas gracias a todos como siempre chicos y nos vemos en un próximo video.